Continuamos con más foro de inversiones en Estados Unidos y el siguiente workshop promete inversiones simples y rentables. Muy interesante, ¿no? Con éxito de inversión a corto plazo. Y para hablar de este tema es que vamos a estar recibiendo a Jonathan Lackerman. Él es director y dueño fundador de Your Real Investment, con inversiones especializadas en justamente en el mercado de Estados Unidos. Así que, Jonathan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, por supuesto, todos los que están suscritos hoy quieren saber eso, invertir de forma sencilla y retornos rápidos. Contanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Karina. Bueno, muchas gracias a todos también por la invitación, participar de este foro. Antes de empezar con la presentación, uno de nuestros objetivos principales como empresa, después de analizar muchísimo el mercado, poder ver todo tipo de productos que ofrece la competencia, podríamos llamarlo, ya sea empresas aquí en Argentina, Europa, México, donde trabajamos mucho también. Buscamos de alguna manera diferenciarnos de esas empresas que a veces tienen productos más complicados, complejos o muy a largo plazo, y por ese motivo buscamos simplificar. Una de las cosas que me llevan a mí a motor, digamos, tanto de vida personal como a nivel de empresa, es mantener todo simple, lo más simple posible. Y de esa manera fuimos probando y armando diferentes productos, de los cuales hoy voy a hablar de dos de ellos, que somos los que nos estamos enfocando, que es el desarrollo inmobiliario y las propiedades comerciales. Logramos hacer un mecanismo o armar ese producto a corto plazo, que es 12 meses o 4 meses, y retornos atractivos. Y lo más importante, en especial para los inversionistas extranjeros que se encuentran fuera de Estados Unidos, donde, por ejemplo, trabajamos con gente en Argentina, Uruguay, México, Panamá, España, Israel. Tratamos de ofrecerle un servicio de 360, donde los ayudamos de principio a fin. Entonces, Nicolás dice que está ayudando con la presentación. A ir al siguiente. Entonces, como les comentaba, nuestra intención es facilitarle la vida al inversionista. Que él sepa que después que decidió en cuál de nuestros vehículos de inversión desea avanzar con nosotros, ya sea una propiedad comercial o un proyecto de desarrollo inmobiliario, le sea lo más fácil posible. Nosotros lo ayudamos y nos encargamos desde la apertura de una LLC en Estados Unidos, si es necesario, la declaración de impuestos al final del proceso, la transferencia del dinero para la compra, o sea, el capital aportado, como ayudarlo a recibir el dinero de regreso en su país. Eso es lo básico para nosotros, ser un servicio de 360, one stop shop, y ayudar a que el inversionista encuentre el producto deseado, o sea, lo que más se adapta a sus necesidades. Y muchas veces el inversionista mismo no sabe o no termina de entender qué es lo que busca o qué es lo que necesita, y es a donde nosotros lo asesoramos, lo ayudamos y obviamente no presionamos. Una de mis frases a nivel personal es que cada uno pueda estudiar, hacer su tarea, investigar y ahí volver con nosotros para avanzar con el proyecto. Si puedes pasar la siguiente. Entonces, una de las cosas principales para nosotros es todo lo que tiene que ver con transparencia, confidencialidad, que es algo muy importante con todos nuestros clientes de Sudamérica o de Eurasia. Y lo último es poder mantener un estándar alto en donde ofrecemos no solamente una inversión atractiva con retornos de 2 dígitos, sino también que están entrando en un producto atractivo, vendedor, en el cual tienen mucha seguridad, tanto a nivel legal como relacionado a los resultados de estos productos. Si pueden pasar a la próxima página. Entonces, como para simplificar, hablando de inversiones simples, nuestro proceso y nuestro equipo de trabajo, que los voy a presentar al final, se encargan todo el tiempo
desde la gente que tenemos trabajando con nosotros en Argentina, en México, en Israel, en Estados Unidos, en Centroamérica, nos ayudan a estar constantemente en la búsqueda y el análisis de oportunidades, de buenas propiedades o buenos terrenos. Nosotros los analizamos en el momento que vemos que son rentables y se adaptan a nuestros parámetros o a nuestra calidad de producto, es cuando ahí avanzamos, armamos el proyecto y avanzamos con estos inversionistas. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, como les comentaba antes, tenemos dos tipos de productos que les voy a contar hoy y son los que estamos ofreciendo a nuestros inversionistas. Uno de ellos es la construcción, desarrollo inmobiliario, proyectos pequeños. No buscamos complicarnos, no multifamiliares grandes, no edificios de 15, 20, 50 pisos o mismo proyectos, que hay muchos. Cada inversionista obviamente tiene su gusto, pero nosotros decidimos hacer un modelo de construcción donde ofrecemos un producto donde se dice que pueden invertir en 3 casas, solamente en la compra de 3 terrenos. Nosotros nos encargamos de encontrar los terrenos, de comprarlos, obtener los permisos, luego construir y vender las propiedades. Entonces, es un proceso aproximadamente de 12 meses, después lo puedo detallar un poco más, en donde de principio a fin, desde la búsqueda y compra del terreno hasta recibir el dinero de la venta, no solamente ponerlo bajo contrato, son 12 meses. Entonces, de esa manera podemos darle al inversionista un proyecto muy interesante, muy atractivo, de construcción, casas nuevas, de calidad en Florida, y también garantizarle que a los 12 meses va a haber de regreso su capital más un retorno de 2 dígitos. Y uno de los motivos principales que nosotros nos enfocamos en Florida y en construcción, uno es por la gran demanda que hay de propiedades, ya que digamos, gracias al corona, entre comillas, por decirlo de alguna manera, se paró gran parte de la construcción durante el año 2020 y 2021, se reactivó últimamente y hay una super demanda, por decirlo de alguna manera, de propiedades, a diferencia de otros estados donde la gente emigró. Al estado de Florida la gente se fue acercando constantemente, tanto fuera de Estados Unidos como dentro de Estados Unidos. Y lo principal en la construcción es que son beneficios cortos, a 12 meses, es muy previsible, podemos saber exactamente qué va a pasar, siempre hay demoras, se puede demorar unas semanas el permiso o demoras en la construcción, pero tenemos la seguridad que al final de ese proceso logramos entre 10 y 14 meses, un promedio de 12, vender las propiedades. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, como les comentaba, no creo que tenga que comentarles o venderles mucho Florida a ustedes o todos los que están en el foro, porque lo van a escuchar constantemente, pero sabemos que es un motor de Estados Unidos. Hoy en día se está transformando en un centro bueno, siempre fue un centro de inversión, pero está transformando en un centro financiero, ya que hay mucho movimiento hacia el sur, a los estados como Texas y Florida, desde California o desde New York hacia esta zona. Y eso es lo que lo transforma y lo seguirá transformando en una potencia y en uno de los estados principales para invertir, con todo tipo de ventajas, desde ventajas impositivas, ventajas en el momento de crear una sociedad, en el momento de nuevas oportunidades o de retornos atractivos gracias a la demanda constante, ¿okay? Ya que hay miles de personas por mes que se mudan, que se trasladan a Florida. ¿Okay? Podemos pasar a la próxima. Entonces, uno de los nichos en donde trabajamos, donde nos encanta construir y hacer varios proyectos, es en la zona de Palm Coast. Para que se ubiquen, es al noreste de Florida, es en línea recta desde Miami, antes de llegar a Jacksonville, que es la ciudad más al norte del estado de Florida y la ciudad número 1, la ciudad más grande del estado. Es donde construimos una zona residencial
No es una zona en desarrollo con potencial, tal vez a 5, a 10 años, a 20 años, sino que hoy en día tiene mucho crecimiento la ciudad, como obviamente pueden ver aquí en la presentación, datos muy interesantes. No es una ciudad donde la mayoría de la gente alquila como lugares vacacionales o otros estados en el norte de Estados Unidos, sino que es mucha gente que busca ya sea su retiro, ya sea que busca alejarse un poco de la ciudad como Jacksonville y vivir alejado, como pasa en muchas ciudades, como en México, como en Buenos Aires, que la gente trata de salirse un poco del centro, de la capital, para tener esa paz, esa tranquilidad. Y ahí es donde construimos las casas, que ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Si podemos pasar a la siguiente página de la presentación. Estos son algunos de los modelos que fuimos construyendo en los últimos años, desde 1600 a 2000 square feet. Podemos pasar ahora a la siguiente. Y hoy en día nos estamos enfocando en base, siempre partiendo con la demanda de lo que nos solicita el mercado, lo que nos comentan nuestros brokers, lo que nos comenta la gente misma que compra. Hemos tenido gente que nos compró casas de 1600 square feet, ¿okay? Digamos desde las de 120, 130, 140 metros, y con el tiempo, a los años, nos volvían a pedir casas más grandes. Y es por eso que hoy en día estamos ofreciendo el producto, la casa que estamos construyendo, son casas de 185 metros cuadrados, 2069 square feet para ser exactos, de habitable. Y cuando sumamos, como pueden ver aquí en el plano de la propiedad, cuando sumamos el estacionamiento, la entrada, el porche, todas esas áreas, digamos, comunes, llegamos a unos 2.600 square feet por vivienda, que son 4 dormitorios, 2 baños y medio, y todos en terrenos de 1.000 metros cuadrados. Y como conocerán aquellos que ya invierten o investigaron, se venden totalmente equipadas. Sanitarios, cocina, electrodomésticos, etc. Lo más interesante de esto es que estamos con las 3 propiedades. Si podemos volver, ahí está, perfecto. Buscamos el modelo que más convenga tanto para el inversionista y a nosotros como desarrolladores, y que es esto: literalmente construir 3 casas de este tamaño, las cuales ya tenemos lo que se llama en Estados Unidos master plans, que ya están aprobados por la ciudad, el plano, y lo único que hacemos es adaptar los planos aprobados que tenemos a cada uno de los terrenos en el proyecto específico. Por ejemplo, mañana queremos empezar un nuevo proyecto de 3 casas, conseguimos los inversionistas, y ahí les voy un poco más a la parte técnica del proceso de la construcción, que es conseguimos el capital, que el capital es aproximadamente un 40% del valor del proyecto, y el resto lo financiamos. Nos encargamos nosotros, con nuestro historial y nuestros contactos de instituciones financieras y bancarias en Estados Unidos, de lograr la financiación de esos proyectos. Por decir un ejemplo, redondeando los números, en un proyecto de 3 casas juntamos un capital de $500,000. Sé que el número puede asustar, pero lo hacemos con inversionistas pequeños de 50, 100, $200,000, cada uno con su ticket de entrada. Armamos el grupo de los 500, empezamos con la compra de los terrenos, los permisos, y en el momento de la construcción es cuando empezamos con la financiación, que conseguimos, para dar un ejemplo, otros $500,000 para poder terminar. Entonces, una de las grandes ventajas es que estos inversionistas cuentan con financiación bancaria de un proyecto inmobiliario, que a una persona particular le es muy difícil, a veces sin experiencia o sin un portfolio, conseguir. Y lo más importante es que nosotros invitamos a todos los inversionistas a entrar como socios nuestros en la propiedad. Nosotros no les vendemos la propiedad a un precio final, no se las vendemos con un margen ni nada por el estilo. Los números son muy abiertos, como hablamos al principio, total transparencia, y son socios del proyecto de principio a fin. Nuestra ganancia está, como se dice, alineada con los inversionistas. En el momento que el inversionista, mejor dicho, después que el inversionista obtiene sus ganancias, es recién donde nosotros empezamos a ganar. O sea, nuestra comisión viene al final del proyecto, cuando se concreta y después que el inversionista recuperó su capital y su ganancia. Entonces ahora les quiero mostrar y contar un poquito más sobre el otro producto que tenemos
de inversión para aquellos que les gusta más lo comercial, los negocios, el retail, las plazas, el multifamiliar o las oficinas. Y para aquellos también que prefieren comprar una propiedad directamente funcional. Tal vez no está administrada de la mejor manera y ese es nuestro trabajo, comprarlas y administrarlas mejor, pero es otro tipo de garantía para otro tipo de inversionistas. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Entonces, como les recién estaba comentando, una de estas ventajas de las propiedades comerciales, a diferencia del proyecto de construcción, es que los retornos proporcionalmente son inmediatos, porque se compran. En breve les voy a explicar el proceso y el tipo de propiedades que compramos, pero se compran ya funcionando, mejor o peor, y automáticamente ya hay una renta. Mínimo compramos propiedades que tienen una ocupación del 70%. Propiedades comerciales que van desde los 3, 4 millones de dólares a 20 millones de dólares. Ese es el target que estamos apuntando de propiedades comerciales. Ya les da un retorno desde el primer día y nosotros nos encargamos de mejorar tanto la ocupación, trayendo mejores inquilinos o más grandes, mejorando los contratos, aumentando las rentas y llevando a una propiedad que, para entrar más en detalle, que podemos comprar con descuentos importantes. Y un ejemplo, con un 10%, un 12% de retorno de cap rate, sin financiación, logramos llevarla a un 12, un 13 o más, y a su vez le sumamos la financiación que voy a hablar a continuación. Si podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, lo que nosotros hacemos es, en las propiedades comerciales, no lo típico que hace muchas de las empresas, o ofrecer solo en un estado o en una zona específica. Nosotros trabajamos en varios estados, como en Florida, Texas, Ohio, Michigan, Illinois, North Carolina, donde buscamos propiedades, compramos propiedades de subastas directamente, como pueden ver ahí en la presentación, de instituciones financieras o bancos. Son bancos que obtienen esas propiedades por diferentes motivos. Uno de ellos son mala administración. Entonces, cuando el banco recibe la propiedad, el negocio del banco, como todos sabemos, es los préstamos y cobrar los intereses. No se encargan de administrar propiedades. Entonces, lo que ellos hacen es sacar esas propiedades a subastas, donde nosotros entramos después de hacer un análisis que van a ver a continuación. Y en ese momento, cuando encontramos una propiedad que logramos obtenerla y conseguirla con un 20 al 40% de descuento, en ese momento es cuando ofertamos por esa propiedad. Y ahí conseguimos la propiedad y es cuando invitamos a los inversionistas a participar. Si vamos a pasar de slide. Entonces, como le comentaba, el mercado de subastas hoy en día en Estados Unidos, mensualmente estamos hablando de $1.000 millones, de todo tipo de propiedad y tamaño. Nosotros, con nuestra criteria, vamos achicando, como lo pueden ver en el gráfico, y logramos llegar a $150 millones mensuales de propiedades interesantes, digamos. Y cuando seguimos analizando y filtrando propiedades, logramos obtener un promedio de 30 a 50 millones de dólares mensuales de propiedades perfectas que cumplen con todo nuestro criterio, que pueden ver ahí. Por ejemplo, que las podemos comprar con un 20, 30, 40% de descuento, que están ocupadas en zonas en crecimiento, con mucho movimiento, entre otras, y eso es lo que nos facilita también obtener el crédito, la financiación del banco. Entonces, en el momento que conseguimos ese 50 millones de dólares, empezamos a ofertar y de ahí vamos ganando diferentes propiedades de 4, 5, 10, 20 millones de dólares, que es el tope que nosotros estamos manejando hoy en día. Si quieren pasar a la siguiente slide. Entonces, a nivel de proceso, en el momento que encontramos la propiedad, eso es un trabajo previo de semanas o meses, ya que, como algunos de ustedes sabrán, en las subastas no siempre nos dan
toda la información. Y ahí es donde entra parte de nuestro trabajo, que necesitamos mandar a gente a investigar, nosotros mismos viajamos a las propiedades, tratamos de obtener la mayor cantidad de información de manera no oficial, digamos, o informal, y en base a eso logramos hacer nuestro análisis. Entonces, en el momento que es relevante y ofertamos, automáticamente en las propiedades que ganamos, estamos obligados a transferir un 10% dentro de las 24 horas. Ese 10% lo aportamos nosotros de nuestro capital de la empresa y luego tenemos 60 días para cerrar el grupo de inversionistas, cada uno aportando 50, 100, 200, 300 mil dólares. Forman partes, hay proyectos que entran 2 o 3 socios, hay proyectos que entran 10 socios, por ejemplo. Conseguimos el capital, transferimos al fideicomiso para comprarla, automáticamente transferimos el préstamo otorgado por parte de los bancos, que ya lo tenemos preautorizado en promedio entre un 75 y 80% del valor de la propiedad. Por ejemplo, en una propiedad de 4 millones, nosotros tenemos que traer de los inversionistas solamente un 20 a un 25%. Y nosotros como empresa siempre aportamos capital y entramos como socios en todos los proyectos. Dependiendo del proyecto en diferente porcentaje, o sea, diferentes participaciones, pero siempre entramos con los inversionistas. Entonces, después de comprarlas, automáticamente nos encargamos de nuestro lado, de nuestro trabajo, mientras el inversionista estaba tranquilo en su casa o en su oficina trabajando, nosotros nos encargamos de ir mejorando la propiedad y automáticamente, trimestralmente, empiezan a recibir rentas proporcional a lo que cada uno aportó, empieza a recibir las rentas. Si podemos pasar a la siguiente imagen. Ahí está. Empiezan a recibir las rentas durante 2 años y diseñamos esta modalidad que a los 2 años, después de mejorar la propiedad, vendemos la propiedad con un beneficio extra. Lo que hace es que el inversionista recibió trimestralmente una renta. Para darles un ejemplo, dando un 8% de renta anual durante 2 años. Y después en la venta logramos obtener otro 7, 8, 10%. Les doy ejemplo, no quiero decir nada específico porque cada propiedad es diferente. Y entonces la idea es que también, al igual que la construcción, a los 24 meses logren obtener una rentabilidad de 2 dígitos. ¿Okay? Eso es la parte atractiva y eso es en lo que nosotros nos enfocamos. Proyectos a corto plazo, retornos de 2 dígitos y, como dice el título del workshop, simple y fácil para el inversionista. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. Rápidamente, estos son algunos ejemplos de propiedades comerciales que hemos comprado, en los cuales pueden ver en la barra azul oscuro, es el cap rate, es el retorno con el que compramos la propiedad, y el celeste es el cap rate, el retorno con, digamos, el cap rate con el que se compran las propiedades en el mercado. Y ahí es donde pueden ver los descuentos. Propiedades que en el mercado se venderían, por decir un ejemplo, a 7%, nosotros las compramos a 9, 10, 11, o donde se vende a 8, podemos comprar a 11. Hemos llegado a comprar propiedades hasta con un 15% de cap rate. No es normal, no es todos los días, pero es cuestión de el descuento que uno obtiene por medio de la subasta. Si podemos pasar a la siguiente. Estos son unos ejemplos de plazas comerciales, ¿okay? Para que se puedan imaginar si en sus países es algo diferente. Son lugares de mucho tráfico, mucho movimiento y son zonas totalmente comerciales. Podemos pasar a la siguiente. En cada una de ellas siempre buscamos que haya clientes grandes. Normalmente hay 2 o 3 por propiedad o por proyecto que son inquilinos tan fuertes que cotizan en bolsa. Tenemos clientes de valoraciones de 2.000 millones de dólares hasta 38.000 millones de dólares de valoración de empresa, con más de 400 tiendas a lo largo de Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un inquilino súper fuerte e importante. Si podemos pasar a la siguiente. Aquí pueden ver otro ejemplo donde compramos una plaza comercial, donde había un Dollar Tree, por ejemplo, al lado de un Kroger, Starbucks, Panamera, McDonald's, diferentes
negocios muy importantes y de mucho movimiento en Estados Unidos. Pueden pasar a la siguiente. Entonces, resumiendo un poco, calculo que todos los que están aquí en el foro ya investigaron, hicieron un poquito de tareas sobre Estados Unidos, o escucharon o van a escuchar a diferentes oradores, consultores, dueños de empresas que les van a contar las ventajas. Nosotros nos enfocamos en Estados Unidos por motivos muy simples. El crecimiento que hay en Estados Unidos, el mercado inmobiliario, la fortaleza en los estados que nosotros trabajamos, ventajas impositivas, la facilidad, por ejemplo, en la parte legal para compra, comparado a otros países de Sudamérica, de Europa, es muy complejo firmar documentos para la compra de una propiedad, por ejemplo. En Estados Unidos está todo muy avanzado y de manera tecnológica, firmas digitales. Y obviamente nos enfocamos en propiedad, en zonas, en nichos. No nos gusta estar donde están todos. Si todos están en Miami, nosotros nos vamos al norte o al oeste de Miami, en Ohio, en diferentes estados, en diferentes ciudades dentro de estados que son muy atractivos y tal vez están, como se dice, debajo de la lupa de otros inversionistas o de otras empresas, y buscamos esa diferencia para el inversionista, que tenga la seguridad como socios, son socios nuestros en todos los proyectos, retornos de 2 dígitos y lo más importante, la garantía inmobiliaria. Y como dije al principio, nosotros nos encargamos de todo el proceso, de principio a fin, todo lo que necesita el inversionista, desde cómo abrir la empresa, cómo transferir el dinero y cómo recibirlo, digamos, de regreso en su cuenta o en su país, siempre manteniendo la transparencia y los números, ya que son nuestros socios. Nosotros no vendemos productos o no vendemos inversión, ofrecemos que participen con nosotros y manteniendo siempre la confidencialidad, que es muy importante para muchos de nuestros inversionistas y socios. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, para resumir, principalmente las inversiones. Normalmente nuestro ticket de entrada es de $100,000. Aquí lo bajamos para todos los participantes del foro o aquellos recomendados que vengan por el foro a $50,000. Y tenemos, resumiendo lo que hablé, dos tipos de proyectos. Lo que es el desarrollo inmobiliario en Florida, aproximadamente 12 meses, entre 10 y 14 meses, retornos anuales al final del proyecto. Siempre tiene la opción el inversionista de volver a invertir y seguir, pero aprovecho a darle, es algo que aprendí en mis últimos 8 años trabajando con inversionistas, lo importante que es tener esos puntos de salida donde el inversionista puede decidir tomar su dinero y utilizarlo para desde una emergencia personal hasta alguna alegría que tenga u otra inversión. Cada uno decide. Me fue, digamos, muy importante en todo este plazo entender, y en base a todo lo que aprendimos y conocimos a los inversionistas, armamos esta opción. Y también la opción de lo comercial, para aquellos que les da más miedo o no les gusta el proceso de comprar la tierra, el permiso, es comprar una propiedad ya existente, que es la comercial. Proceso de inversión 24 meses, se recibe rentas trimestralmente y al final de los 24 meses se obtiene un beneficio extra como un bonus en la venta de la propiedad. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Aquí tienen un poco nuestros datos. Como les acabo de comentar, la inversión inmobiliaria es un deporte en equipo. Nosotros ofrecemos a los inversionistas participar con nosotros, invertir como una pareja. No les vendemos proyectos y nos desaparecemos y después decimos sigan la inversión con alguna persona en Estados Unidos. Nosotros estamos de principio a fin. El que sigue invirtiendo sigue en contacto con nosotros, y el que no quiere o necesita el dinero después de algunas inversiones, hasta que no lo retire y esté en su cuenta por completo, el 100%, nosotros seguimos ayudándolo y asesorándolo. Entonces, la simplicidad va desde el proceso hasta la comunicación. Tenemos una comunicación muy dinámica,
tratamos de trabajar con clientes y lograr ser una empresa boutique. No estamos ofreciendo, digamos, masivamente, estamos buscando miles de inversionistas. Son inversionistas que la cantidad que nosotros podemos darle el mejor servicio. Entre esas cosas es una comunicación constante, ya sea en teléfono, por medio de WhatsApp, email o por medio también de nuestra plataforma para los inversionistas. Si quieren pasar a la próxima y última página, en donde, bueno, si alguno quiere puede escanear también el QR para tener directo. Bueno, obviamente sé que hay ahí opción de descargar el contenido. Quiero aprovechar nada más ahí los 30 segundos que me quedan para, bueno, agradecer a todo el grupo y las personas que hacen posible este proyecto, este foro. La verdad que me parece una plataforma muy interesante para poder compartir nuestros productos. Agradecerle a Maggie, Nicolás, Gabriela, Leila, Karina, todos los que estuvieron en la organización previa, y también, bueno, a todos aquellos que estuvieron aquí con nosotros. Así que, bueno, estoy abierto aquí a preguntas y abiertos obviamente al networking con todos aquellos interesados. ¿No se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. No te me vayas tan pronto, porque como decías, hay varias preguntas. Norma nos dice, mira, te estaban escuchando todos muy bien, porque nos dice algo. ¿Qué querías decir cuando hablabas de rentabilidad de 2 dígitos? Ok, como le dije, cada proyecto tiene sus particularidades, pero para decir un ejemplo, en la construcción, nuestra meta más pesimista cuando ofrecemos un proyecto específico a los inversionistas, calculando un precio de venta actual, o sea, a lo que vale la propiedad hoy, no en un año cuando la termine de construir, que seguramente va a ser mayor, al precio de hoy buscamos ofrecer al inversionista entre un 12 y un 15% de retorno. Siempre hay extras, a veces pueden subir los precios o mantenerse o hasta pueden bajar, pero gracias a que nosotros los invitamos a participar como socios, obtienen retornos literalmente como socios o como un desarrollador. No obtienen retornos de, no sé, 6, 7, 8%. Son inversiones que no tocamos. Y lo mismo con lo comercial, son esos números. Perfectamente. Mencionabas recién la palabra socio. Justamente aquí Yves nos dice, ¿cuál es la garantía que le dan al socio cuando desembolsan? Y también nos pregunta si facilitan el tema de la visa E2. Varias preguntas en una. Sí. Socio significa que literalmente para cada proyecto, ya sea la compra de una propiedad comercial o la construcción de un proyecto de 3 casas, nosotros creamos una LLC, una sociedad nueva y diferente para cada proyecto. Dentro de esa sociedad hay una estructura, para quienes conocen, que es de GPLP, General Partner y Limited Partner, y a los socios, a los inversionistas, los agregamos con su participación en la Limited Partnership, y al fin y al cabo son los dueños del terreno o son los dueños de la propiedad comercial, a diferencia de aquellas personas que reciben el dinero, por ejemplo, como deuda, como préstamo. Ahí les tienen que dar una garantía. Aquí la garantía es que ellos son los dueños de la propiedad. Más garantía que eso no hay. Al que le tenemos que dar garantías es al banco o al que nos presta el dinero, porque no es dueño. Entonces ahí sí nos pide la garantía, un ejemplo, un colateral, que es la propiedad en sí. Pero los inversionistas son en los papeles, en el Operating Agreement, figuran como dueños de la propiedad. En el caso de las visas, también facilitamos. Hay otras empresas que van a hablar de eso, no nos enfocamos en eso, pero sí por medio de nuestros vehículos de inversión ofrecemos ese tipo de visas, pero son tickets de entrada ya mucho mayores para quienes conocen. Perfecto. Jonathan, y justamente yendo al punto que señalabas,
de la finalización también nos pregunta cómo se realiza el pago de ese financiamiento, si puedes dar un poquito más de información. Del financiamiento que obtenemos en los proyectos, En los o sea, no a la proyectos, inversión. exacto. No, Ok. claro. Entonces, por ejemplo, en el comercial es el más simple, porque compramos, por ejemplo, una propiedad de 4 millones de dólares, nosotros traemos entre capital nuestro y de los inversionistas el 25%, 1 millón de dólares, para la compra de la propiedad. Y en el momento que aportamos el $1 millón, el banco transfiere al fideicomiso de, designado para la compra de esa propiedad comercial los otros 3 millones de dólares. Entonces, en ese momento se junta en el fideicomiso de la title company, como la escribanía que cierra la Ujú. propiedad, los 4 millones de dólares, después de hacer la documentación previa y se firma y se concreta, en ese momento cuando liberan el dinero hacia el dueño de la propiedad o al banco, en ese caso, y nosotros obtenemos el título de la propiedad. Y en la construcción ahí funciona un poco diferente, porque eso es una ventaja también que en cómo lo manejamos, que vamos recibiendo la inversión. Al principio empezamos a trabajar con el dinero del inversionista, hasta el principio de la construcción, y después empezamos a recibir la financiación, que es en diferentes inyecciones. Nos dan aproximadamente entre 5 y 7 inyecciones de capital, en proporción, como un ejemplo, por casa pueden ser unos entre 40 y 100 mil dólares por cada inyección, y nosotros vamos pagando intereses de manera proporcional, lo que significa que al final, cuando uno globaliza, por decirlo de una manera, el retorno, perdón, el interés de esa financiación termina siendo mucho menor que la tasa de interés anual, ya que lo fuimos recibiendo en varias cuotas, o sea, en varias inyecciones eh, de capital, de dinero para la construcción. Perfecto. Eh, Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los riesgos en estos modelos de inversión? Nosotros tratamos de cubrirnos, y es como decía antes del corona, tratamos de tener en mente un plan A, B y C. Obviamente que el corona creo que para nadie estaba en alguna de las opciones. Riesgos que pueden pasar, por ejemplo, en lo comercial, es más que nada en el tiempo, que nos demore más en conseguir un inquilino. Queríamos tal vez aumentar la renta más rápida y se demora el proceso, o tener algún problema con la propiedad, un problema técnico o de la propiedad en sí, pero nosotros tratamos de tener muchos deltas. ¿Qué quiere decir? Nosotros por un lado compramos con descuento la propiedad, tenemos otro delta, otro factor, que es, tenemos todavía la opción de ocupar más la propiedad. Si la compramos con un 70% de ocupación, la podemos llegar a un 80, a un 90, a un 100. Tenemos la opción de traer mejores inquilinos, de aumentar las rentas. Entonces, son muchos parámetros para decir, ok, si no se da se dan los otros, y si no se da el 1, el 2, el 3, está el 4. O sea, tratamos de cubrirnos en, lo más que podemos para evitar, de alguna manera, digamos, minimizar el riesgo. O sea, el ser lo más conservativo posible y pesimista a nivel números, y digamos, lo más importante es que el capital siempre esté seguro. Puede llegar a variar el delta de la inversión, si se va a ganar un 12, un 15, un 13, un 11, no sé, y medio, pero la idea es mantener siempre los dos dígitos y el capital seguro. O sea, que en ningún momento el riesgo esté en capital, ni el capital esté en riesgo, ni en la construcción, ni en lo comercial. Perfecto. Nos siguen llegando preguntas. Nos dicen, ¿se puede ingresar únicamente como socio con una LLC, una LLC, y no una persona física? Pueden entrar como persona física o LLC. Nosotros recomendamos, por muchos motivos que los podemos asesorar, invertir por medio de una LLC. Nos preguntan también, ¿quién hace la promoción y venta de las casas que construyen?
el broker local. Nosotros estamos asociados con una agencia local en la zona donde construimos que se encarga al 100% de la compra del terreno y de la venta de la propiedad. Perfecto. Sebastián nos pregunta, ¿existe la figura del aval para obtener financiamiento hipotecario como si fuera residente americano? En la financiación nosotros la obtenemos por medio del proyecto, o sea, la financiación De la no viene propiedad. por particular, exacto. Lo que sí les, dependiendo cuánto invierten y la participación que tengan, sí le puede servir a un inversionista la experiencia, ya que muchas veces cuando uno busca una financiación le preguntan, ok, ¿cuántas casas construiste o compraste o invertiste en los El últimos historial 2, 3 crediticio, años? claro. Exacto, y lo ayuda a ese historial para recibir financiación en otro tipo de propiedad. Perfecto. Bueno, Jonathan, Buenísimo. muchísimas gracias. Ya viste ahí el QR, pero también le vamos a estar acercando toda la información y las vías de contacto para que te hagan llegar las preguntas, porque siguen llegando, pero se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Karina, a ti, a todo el equipo y bueno, invitamos a que nos contacten los interesados. Muchísimas gracias, buen día. Gracias. Bueno, continúen con nosotros, sepan también que a través de las redes sociales se pueden seguir comunicando con el Foro de Inversiones y también seguir recibiendo a lo largo de los meses nuevas opciones de inversión y también, por supuesto, como lo vienen haciendo durante toda la jornada, a través del chat, hacer llegar sus preguntas. Momento de una nueva pausa muy breve.